Gracias. Muy buenos días, es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de aspectos académicos, de aspectos que giran en torno a la implantología. Agradezco mucho, Antonio, la presentación. Y el día de hoy vamos a estar analizando un tema que desde mi punto de vista es de gran importancia. Vamos a analizar sobre los retos en la colocación de los implantes en la región maxilar. Vamos a ver algunos aspectos anatómicos y vamos a darle especial énfasis en el diagnóstico para tener una adecuada planeación y una ejecución correcta en este sitio tan complejo que es el maxilar. Y digo que es muy complejo ya que es un hueso que generalmente cualitativamente y cuantitativamente nos complica muchísimo la colocación de los implantes dentales. Hoy por hoy sabemos que ya la tasa de supervivencia de los implantes es tan elevada que ya ni siquiera nos preocupamos los clínicos porque quede de acuerdo una integración favorable o no. Sabemos que con el tratamiento de las superficies de los implantes que tienen muchos estudios que respaldan la tecnología que han desarrollado estos, sabemos que necesitamos únicamente una disponibilidad ósea suficiente para que puedan ser colocados de manera correcta desde el punto de vista protésico y no como eran planeados en la década de los 80, que se colocaban donde mayor disponibilidad ósea teníamos. Y es por ello que vamos a analizar aspectos y dilemas y problemas clínicos que nos surgen en el consultorio en el día a día. Es por ello que el maxilar, al ser un hueso tan complejo, ya que en la zona posterior con la neumatización del seno maxilar y en la zona anterior con el colapso del maxilar y el involucro estético, tenemos que individualizar el sitio que vamos a estar tratando para poder tener una terapia bastante efectiva. Es por ello que debemos pensar siempre cuál es el curso a través del cual va a evolucionar o fisiológicamente el hueso maxilar o el hueso mandibular incluso después de que llevamos a cabo una extracción dental. Cuando nosotros pensamos en la zona posterior, que es uno de los principales sitios que nos pudiera resultar retador colocar un implante, debemos de pensar justamente en este panorama clínico, ¿no? Con relativa frecuencia podemos ver el seno neumatizado posterior a una extracción dental y esto se ha explicado en diversos estudios que fisiológicamente después de que extraemos un diente, aparte de lo que ya conocemos por los estudios de Araujo, en donde tenemos cierto colapso en sentido vertical y en sentido horizontal, en el maxilar posterior también vamos a tener la neumatización del seno maxilar. Esto se deberá a que va a aumentar significativamente la actividad osteoclástica, no solo intraalveolarmente, sino a nivel de la membrana, a nivel perióstico de la membrana sinusal, y por ello es que tendremos una reducción en sentido vertical más marcada que en otros sitios en donde no está asociado el maxilar. Por otro lado, se ha visto que aumenta la presión positiva en el maxilar una vez que extraemos un diente. Estos dos factores anatómicos en conjunto lograrán sin duda que tengamos escenarios clínicos como como el que vemos en la parte derecha de la pantalla, en donde es evidentemente imposible colocar un implante dental debido a la neumatización tan severa del seno maxilar. Por otro lado, existen más allá del seno maxilar, de tener la poca disponibilidad ósea en sentido vertical, tenemos también un gran problema cuando se ve afectado todo el maxilar y tenemos defectos horizontales y verticales también. Estos escenarios clínicos, como los que presentamos aquí en estas imágenes tomográficas, se vuelven parte del día a día, ya que la prevalencia de la enfermedad periodontal es muy elevada y por ende estamos perdiendo por intervenciones tardías o mala prevención. Los pacientes están perdiendo los dientes cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Los pacientes que no acuden regularmente a consultas odontológicas. Y por otro lado, cuando tenemos algún proceso patológico que requerimos la extracción de un diente anterior, nuevamente tenemos un escenario clínico bastante complejo, el cual necesitamos tener herramientas suficientes para que de manera predecible podamos reconstruir el maxilar atrófico y de esta forma poder
colocar un implante en una buena posición. Insisto, en la zona anterior el principal reto es el aspecto estético y en la zona posterior es una buena estabilidad primaria por la pobre calidad del hueso en la zona posterior, generalmente es 3 o 4, y además de la disponibilidad ósea que llega a existir, que generalmente es poca, ¿no? Es por ello que la forma en cómo vamos a enfocar esta breve charla será en cuanto a un aspecto muy importante. Muchas veces nos vamos directo a las técnicas quirúrgicas y dejamos de un lado los aspectos más importantes para que podamos tener éxito, para que nosotros podamos tener una correcta predicción o lo más certera para tener éxito terapéutico. Necesitamos saber ejecutar un buen plan de tratamiento basado en un diagnóstico correcto, ¿no? Para ello vamos a analizar algunos aspectos de anatomía quirúrgica en la elevación del piso del seno maxilar, la cual será enfocada a aspectos topográficos de relevancia clínica y no a los conceptos de anatomía clásica descriptiva, los cuales tienden a no ser tan prácticos como cuando lo analizamos ya desde un punto de vista quirúrgico. Por otro lado, vamos a ver preoperatoriamente qué necesitamos ver o qué alteraciones podríamos encontrar en una tomografía previo a la colocación de implante o previo a la elevación del piso del seno maxilar. Y aquí hay un punto destacadísimo. Nuevamente, si nosotros revisamos la literatura, si vemos en PubMed y escribimos elevación del piso seno maxilar, probablemente encontremos miles de artículos en los cuales la mayoría van a enfocarse a la descripción de técnicas quirúrgicas, a la descripción de la efectividad de los biomateriales, etcétera, etcétera. A la tasa de supervivencia de los implantes, por supuesto, pero hay muy pocos que enfocan el aspecto de la evaluación patológica desde el punto de vista tomográfico con fines diagnósticos previos a la elevación del seno maxilar. Aquí la vamos a analizar brevemente. Posteriormente veremos las técnicas quirúrgicas para llevar a cabo la elevación del piso seno maxilar, en qué momentos podemos hacer ventanas laterales, en qué momentos podemos hacer técnicas transcrestales menos invasivas, cómo podemos también mejorar la estabilidad primaria de los implantes mediante técnicas de condensación ósea, empleando diferentes herramientas, y finalmente vamos a tocar el aspecto de las recomendaciones clínicas y concluiremos para dejar abierto el foro a preguntas. Entonces, la gran relevancia de los primeros dos puntos que les estaba mencionando, que era la descripción anatómica y el conocimiento de las patologías sinusales, tienen una función bastante puntual. Tenemos que conocer qué tan saludable o qué tan sano está la membrana schneideriana, o la membrana sinusal más bien, ya que de ello dependerá que nosotros podamos llevar a cabo un procedimiento de elevación de seno maxilar seguro, evitando de esta forma o minimizando las complicaciones transoperatorias y posoperatorias asociadas a las lesiones propias de la membrana sinusal. Por otro lado, el conocimiento de la anatomía sinusal y particularmente de algunos aspectos bastante puntuales que nos podrían impedir una correcta cicatrización o que nos podrían ocasionar un evento transoperatorio es de gran relevancia, ¿no? Desde luego, para evitar las complicaciones protésicas, tenemos que guiar nuestras elevaciones o cualquier procedimiento regenerativo en función al implante que se va a colocar en el futuro con una rehabilitación protésica y no únicamente en el desarrollo del sitio implantario sin pensar en este aspecto tan importante, porque a final de cuentas lo que queremos es rehabilitar mediante un molar en este caso, ¿no? Dentro de los aspectos relevantes en la cirugía del seno maxilar están estos componentes que van a estar colindando con el seno maxilar, y tenemos que recordar que todos los senos paranasales están en íntimo contacto. Lo que le pase a uno puede tener una contigüidad patológica hacia el otro seno paranasal, pudiendo tener, en caso de una infección, complicaciones bastante dramáticas, ¿no? Dentro de los aspectos de anatomía quirúrgica relevantes, tenemos este complejo osteomeatal, el seno maxilar, que lo vemos rodeado aquí por la membrana schneideriana, y el cornete inferior. Aquí tenemos los cornetes, en donde todo esto lo tenemos que evaluar puntualmente con una imagen tomográfica. Entrando un poquito más de lleno a propiamente el seno maxilar, siempre debemos de tener en mente aproximadamente cuáles son las dimensiones que se han reportado en la literatura.
En este estudio, que fue llevado a cabo en cadáveres, observaron que en promedio la altura del seno maxilar es de 36 a 45 milímetros, lo cual es de gran relevancia, ya que si nosotros planeamos hacer una elevación de seno maxilar, sabemos que tenemos un espacio anatómico suficiente en sentido apicocoronal o en sentido apical para colocar un injerto, pero debemos de tener cuidado, ya veremos por qué, de evitar sobreinjertar el seno maxilar. Por otro lado, en sentido horizontal, sabemos que según este estudio tenemos un espacio entre 25 y 35 milímetros y en profundidad de 38 a 45 milímetros. Como pueden ver, con base en estas medidas, sabemos que existe un espacio anatómico bastante grande, con un potencial osteogénico bastante importante, ya que lo tiene la membrana sinusal, para poder llevar a cabo un procedimiento regenerativo, en este caso un procedimiento regenerativo óseo para la futura colocación de implantes dentales. La capacidad que se ha calculado que tiene en promedio el seno maxilar en un paciente adulto, desde luego, es de 12 a 15 centímetros cúbicos. Todos estos aspectos son muy importantes y nos llevan al siguiente punto anatómico, que es el complejo osteomeatal, que es de particular relevancia, ya que es un punto en donde van a estar, se van a conjugar todos los fluidos provenientes del seno maxilar, el seno frontal y el seno etmoidal, de tal suerte de que es la principal vía de comunicación entre el seno maxilar y los demás senos. Si nosotros nos acercamos un poco más a estas estructuras anatómicas, debemos de tener en cuenta esta que es de gran relevancia desde el punto de vista quirúrgico, que es el ostium. Como todos sabemos, el ostium es nuestro primer orificio de salida hacia el complejo osteomeatal, y este ostium, si es obstruido, va a generar un proceso de sinusitis. Recordemos que siempre la mucosa de la membrana sinusal irá en función a tratar de drenar todo a través de este complejo, pasando del ostium al infundíbulo, que se ha calculado que tiene una longitud de 7 a 11 milímetros, y posteriormente drenando hacia el meato medio. Esto es de particular relevancia porque, aunque aquí yo les estoy marcando algunas medidas basadas en algunos estudios con muestras relativamente pequeñas, es muy importante individualizar nuestros casos. Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de poder sentarnos frente a nuestras computadoras, analizar una tomografía y poder hacer esta medición, pero en nuestros pacientes, del sitio que nosotros queremos hacer la elevación del piso del seno maxilar hacia el ostium, por ejemplo. Ya que una partícula ósea a ese nivel podría ocasionar la obstrucción y, por lo tanto, el desarrollo de un problema sinusal más importante. Ahora, el principal protagonista de nuestra elevación del seno maxilar, del piso del seno, es sin duda la membrana sinusal. La membrana sinusal está conformado por células epiteliales, es un epitelio columnar ciliado, pseudoestratificado, el cual es columnar porque, como lo pueden ver en la imagen histológica, en el dibujo, podemos observar la fórmula de células epiteliales de forma pues más cilíndricas, por eso es que es un epitelio columnar. Es ciliado, ya que los cilios que van a estar localizados en la parte más superficial de la mucosa sinusal van a ser los que se encarguen de transportar todo el moco a través del seno maxilar hasta llevarlo al ostium, y todas las células epiteliales que conforman la membrana sinusal van a tener la capacidad, o algunas células tendrán la capacidad de diferenciarse en células de Goblet, las cuales van a ser células productoras de mucina. Este moco es el que se va a estar transportando con todas las impurezas que podrían llegar a estar en el seno maxilar. Por otro lado, desde un punto de vista clínico muy importante, debemos de tener en mente que un epitelio sano o una membrana sinusal sana va a ser aproximadamente de 1 milímetro de grosor, y la cual, si lo traspolamos a un aspecto clínico, cuando hacemos una elevación de piso de seno, sabemos que no es tan delgada, podemos manipularla sí con delicadeza, pero teniendo cierto
margen de presión para evitar perforarla durante el procedimiento quirúrgico. Los cilios, como les platicaba, tienen esta función de la transportación mucosa y va a ser llevada a cabo con una velocidad de 3 a 25 milímetros sobre minuto. Entonces, como podrán ver, es un tejido sumamente dinámico, el cual va a estar en constante contacto con agentes que entren por medio de la respiración. Desde el punto de vista anatómico, aparte de lo que ya revisamos de manera general, es analizar, es uno de los aspectos más importantes, por eso quiero puntualizar un poquito en él, es analizar la presencia de vasos sanguíneos de calibre importante que pudieran desarrollar una hemorragia transoperatoria. Y dentro de las complicaciones que existen dentro de la elevación del piso maxilar es justamente el daño a esta arteria. La anastomosis que se forma justamente entre la arteria alveolar superior posterior y la infraorbitaria pueden llegar a tener un calibre bastante importante. Esto se ha estudiado en este estudio de Rosano, en donde analizaban el calibre de estos vasos sanguíneos, veían que la mitad de los senos que revisaron medía, o el calibre de la arteria era de menos de 1 milímetro. En un 40% oscilaba entre 1 y 2 milímetros y afortunadamente la menor cantidad de los pacientes, en un 4.6% en este estudio, fue de más de 2 milímetros. Estos resultados, ¿por qué son importantes? Porque nos está arrojando que este 40%, o sea, cerca de la mitad de los pacientes van a presentar una arteria que va a ser potencialmente difícil de controlar la hemorragia transoperatoria, lo cual retrasa significativamente nuestros tiempos operatorios en un sitio de difícil acceso, de difícil manejo de la complicación, por lo cual debemos de prevenirla. Entonces me gustaría que trataran de tener en mente a qué nivel vamos a encontrar la arteria, la anastomosis entre la infraorbitaria y la alveolar superior posterior. En este otro estudio, que fue llevado a cabo mediante o tomográficamente, trataron de localizar el punto exacto en donde se encontraba el calibre más grueso de estas arterias. Pudieron ver, tenemos aquí 4 estudios en donde han visto que a partir del reborde alveolar hacia donde localizaban la arteria, Rosano observó que en promedio estaba a 11 milímetros, Elian observó que en promedio estaba a 16 milímetros, este otro estudio del 2011 se observó que estaba a 18 milímetros y Solar en el 99 observó que estaba en promedio 19 milímetros. Como pueden ver, hay una variación entre los estudios bastante importante, lo cual definitivamente nos dice que demográficamente nos podemos comportar diferente, y como todos sabemos, en biología y en anatomía pueden existir estas variaciones de lo normal o pueden existir estas ramificaciones accesorias, pero sí debemos de partir con estos conceptos que nos van a orientar de primera instancia que vamos a estar en riesgo de poder lesionar esta estructura anatómica tan importante. Ahora, no siempre que nosotros la buscamos tomográficamente podemos localizar esta arteria. Por lo tanto, en estos estudios se ha observado que la localización es aproximadamente de la mitad, del 50-60% podemos identificarlas tomográficamente. Por eso es que, aunque no la encontremos, que podría ser una buena noticia, ya que el calibre de la arteria podría ser de menos de 1 milímetro, de todos modos tener en mente a qué altura promedio puede estar. Entonces, en un estudio, una revisión sistemática al respecto, en donde se plantea el riesgo de que nos podamos encontrar con esta arteria en un escenario clínico por donde pase la ventana lateral que nosotros estemos diseñando con la fresa o con cualquier instrumento que le estemos llevando a cabo, es del 20%, es decir, en promedio 2 de cada 10 casos podríamos estar enfrentándonos a esta arteria y no hay que alarmarse, únicamente hay que saber qué es lo que estamos haciendo, hay que saber identificarla para poderla disecar y elevar la membrana sinusal sin dañar la arteria, ¿no? En este caso es una paciente que había acudido a la consulta para llevar a cabo colocación de implantes de manera convencional en la zona posterior. Cuando observamos la tomografía y vemos la poca disponibilidad ósea en sentido vertical,
podemos intuir o sabemos que teniendo 3 milímetros necesitamos hacer forzosamente una técnica de elevación de seno con ventana lateral. Y al analizar esto, que es el punto que quería que llegáramos, vemos el diámetro de la arteria, que es bastante importante, es de 3 milímetros aproximadamente, y podemos ver que la localización a partir de donde está mi reborde, donde va a ser mi referencia principal para que yo empiece a hacer la ventana lateral, está a 14.5 milímetros. Es decir, es muy probable que yo me encuentre con esta arteria y es muy probable que yo la dañe si no tengo este cuidado postoperatorio. ¿Cómo lo podemos prevenir? Diseñando nuestra ventana ligeramente más apical para evitar encontrarnos con la arteria, y si esta estuviera más apical, pues podemos valernos de algún instrumento menos agresivo que una fresa, por ejemplo, como el bisturí piezoeléctrico, para evitar lastimarla y tener una hemorragia. Desde el punto de vista diagnóstico, para identificar patologías inusuales, es nuevamente la idea de detenernos un poquito en estos aspectos es que generalmente analizamos una tomografía, vemos que existe una falta de disponibilidad en sentido vertical, queremos llevar a cabo una elevación de seno y al ver una tomografía nos encontramos con algunas variaciones patológicas generalmente, y muchas veces suspendemos los tratamientos o evitamos hacer tratamientos ya que vemos estas alteraciones de la membrana sinusal. Entonces debemos de pensar siempre que debemos identificar, diagnosticar correctamente estas alteraciones sinusales para ver si podemos llevar a cabo el procedimiento o no, que muchas veces suspendemos o dejamos de hacer los tratamientos cuando no existe una contraindicación clara para ellos. Entonces, desde el punto de vista clínico, vamos a analizar principalmente las 4 alteraciones sinusales que tenemos enlistadas en el lado derecho. Entonces vamos a ver el engrosamiento de la membrana sinusal, por qué se da y si nos contraindica o no el tratamiento, la presencia de pseudoquistes, de quistes de retención mucosa y exostosis, ¿no?, que son menos frecuentes. En general, en los estudios que han buscado la presencia de alguna patología sinusal previo a la elevación del piso seno maxilar, se han encontrado una prevalencia bastante elevada y sorprendería a muchos clínicos que va del 46 al 82% la presencia de alguna alteración en la membrana sinusal. Entonces, con esto en mente, debemos de empezar a identificarlas para saber si podemos llevar a cabo un procedimiento quirúrgico o no. De primera instancia tenemos el engrosamiento de la membrana sinusal, que lo podemos ver en una gran cantidad de pacientes. Si nosotros pensamos objetivamente, cuando llevamos a cabo una elevación del seno maxilar, generalmente va a ser un paciente adulto, pasar la 4ª década de vida probablemente, en el cual perdió algún órgano dentario, probablemente por una infección. Sabemos que la mayoría de las veces, epidemiológicamente está más que demostrado, las principales causas por las cuales se pierden los órganos dentales es por caries y por periodontitis. Ahora, cuando es por periodontitis o por caries, la periodontitis tiende a ser severa o tiende a estar en un estadio más avanzado, el cual involucra bolsas periodontales o defectos intraóseos profundos que pudieran estar en contacto con el piso del seno maxilar. Y por otro lado, cuando son procesos cariosos, al tener necrosis pulpar y tener una lesión periapical, esta también puede estar en contacto con el piso del seno maxilar. Entonces, cuando nosotros observamos, como en este escenario clínico, una lesión periapical y el engrosamiento de la membrana sinusal, podemos intuir que la membrana se inflamó por la contigüidad del proceso infeccioso de origen dental. Entonces, cuando nosotros observamos esto y ya no hay una presencia de un diente, quiere decir que únicamente quedó engrosada la membrana sinusal, y esto definitivamente no contraindica el llevar a cabo una elevación de seno maxilar. Algunos autores definen que cuando es más gruesa, de 2 milímetros, es la prevalencia es mayor de perforar la membrana sinusal que cuando es de 1 milímetro. Existe controversia y no hay nada realmente demostrado al respecto. Otro de los aspectos que pudieran hacer que el clínico no llevara a cabo el tratamiento de la elevación del piso del seno maxilar es justamente la formación de pseudoquistes, a diferencia de la membrana sinusal engrosada nada más. Como lo podemos observar aquí, vemos una formación más localizada, en forma irregular, en la cual
ya no tenemos la presencia de un diente, y esto se le atribuye a la acumulación de exudado inflamatorio por debajo del periósteo y la pared ósea, y generalmente cursan asintomáticos. Estos casos generalmente son hallazgos que nosotros observamos en una tomografía, a veces cuando estamos planeando la colocación de implantes, y son meramente incidentales, ¿no? Más que porque el paciente refiere a algún síntoma asociado, y tampoco requieren ningún tratamiento si los encontramos, y si requerimos llevar a cabo una elevación de piso seno-maxilar, las podemos llevar a cabo sin ningún problema. Nuevamente, existen autores que sugieren que aumenta el riesgo de perforar la membrana. Sin embargo, como insisto, al igual que en el caso anterior, no está demostrado científicamente. Los quistes de retención mucosa también son otro de los hallazgos que podemos encontrar de manera incidental al estar analizando una tomografía de un paciente por cualquier indicación, ya sea por la colocación de implante o por cualquier otra indicación terapéutica en odontología. Y estos se caracterizan, a diferencia del anterior, en la acumulación de mucina, debido a que los conductos que van a estar transportando todo el éxodo seromucoso van a estar obstruidos, y por lo tanto se forman estas lesiones que podemos ver tienen una forma clara de domo, y que no es más que el bloqueo de estos conductos y la retención de seromucosa en este sitio. Estos también cursan asintomáticos y tampoco requieren ningún tratamiento, por lo cual se puede llevar a cabo la elevación del piso de seno. Tanto con este como con el diagnóstico anterior, es muy importante también mencionar que pueden alcanzar medidas mucho más dramáticas. Una contraindicación para llevar a cabo una elevación de piso del seno maxilar es que estuviera ocupado el seno al 75%, en donde nosotros correríamos el riesgo de obstruir el ostium una vez que nosotros hacemos o llevamos a cabo el proceso de elevación del piso de seno maxilar. Y con mucho menor frecuencia se presentan ciertas alteraciones en el piso de seno desde el punto de vista óseo. Como lo podemos observar aquí, tomamos una radiografía panorámica, observamos esta radiopacidad bien delimitada de forma esférica, mesial al molar, que sostiene la prótesis de 4 unidades, y aquí de inmediato debemos de pensar en dos diagnósticos probables: un osteoma, que es una neoplasia benigna del tejido óseo, o una exostosis, que es algo similar al torus mandibular, pero en el piso del seno maxilar. El diagnóstico definitivo se puede dar tomando una biopsia para analizar si hubo una verdadera neoformación o si únicamente es la formación adicional de hueso en ese sitio. Este tipo de lesiones son benignas, por lo cual no requieren ningún tratamiento adicional, y si se cruza en nuestro tratamiento para la elevación de seno, lo podemos llevar a cabo sin ningún problema. Y como lo podemos ver en este caso, se hace la elevación de seno y se puede colocar el implante. Aquí podemos ver el ápice del implante a un lado de esta lesión, y posteriormente se puede retirar. Es importante que en este tipo de lesiones óseas, al tener este diagnóstico posible de osteoma, únicamente monitorearlas para vigilar el crecimiento, y si hay un sobrecrecimiento, aprovechar para retirarlas, que en este caso las retiramos debido a que estábamos ya en lecho quirúrgico para evitar una segunda intervención quirúrgica. Ahora, de todo lo que hemos revisado, ¿cuándo necesitamos mandar a una interconsulta a nuestros pacientes con el otorrinolaringólogo? Y es cuando tenemos un engrosamiento de la membrana de moderado a severo, que desde un punto de vista más objetivo podríamos pensar cuando está ocupado el seno por más de la mitad, sospechando de una infección previa de periapical, cuando tenemos o sospechamos de un quiste de retención mucoso que ocupe más del 75% del seno maxilar, como lo habíamos platicado ya, o cuando llega a haber una opacificación del seno maxilar, que esto se da generalmente cuando los pacientes presentan sinusitis aguda. Cuando nosotros tenemos un paciente con este cuadro clínico, está contraindicado llevar a cabo una elevación de seno. Tenemos que esperar a que se resuelva el proceso infeccioso sinusal para posteriormente hacer una reentrada o hacer una entrada quirúrgica. Ahora,
me gustaría detenerme a platicar un poquito sobre los tipos de abordajes quirúrgicos que tenemos para resolver estos problemas, porque es un verdadero problema la neumatización del seno maxilar, y para llevar a cabo la ejemplificación de las técnicas quirúrgicas de primera instancia con la ventana lateral, que es la técnica tradicional, una de las técnicas más estudiadas, tiene más de 20 años desde luego de ser descrita, y me voy a valer de este caso clínico. Entonces tenemos que tener en mente que para llevar a cabo un proceso de elevación de piso del seno maxilar a este nivel, tenemos que hacer nuestro diseño de la ventana lateral justo donde está esta línea punteada. Es decir, aquí tenemos la neumatización bastante importante de los dos senos maxilares, y debemos de pensar que no debemos de extender los límites de la ventana tan cercanos a las paredes, tanto apicales como las paredes mesiales y distales, ya que nos podrían generar problemas técnicos durante la elevación de la membrana sinusal. Aumenta el riesgo, esto es un dato empírico que sugiere Tiziano Testori, en donde sugiere justamente que el diseño sea llevado de esta forma, teniendo cierta distancia de 3 milímetros en toda la periferia de las paredes sinusales. Y como podemos ver aquí, después de llevar a cabo un colgajo de espesor total, el cual tiene que ser lo suficientemente cómodo para que nosotros podamos tener acceso a esta parte que es tan apical del colgajo. Tenemos que pensar que generalmente calculamos 15 milímetros de la porción más crestal hacia nuestro futuro techo del seno maxilar, y para ello necesitamos llevar a cabo una o dos liberatrices, dependiendo cuánto sea lo suficiente para que tengamos un acceso cómodo. Generalmente a mí me gusta extender solo una liberatriz para disminuir la inflamación posoperatoria. Recordemos que si entre más cortes hagamos, en este caso si hacemos una liberatriz adicional, tenemos mayor inflamación posoperatoria, es más probable que exista mayor dolor posoperatorio porque va a estar más traumatizado el periósteo, y va a disminuir desde luego la vascularización de nuestro colgajo. No es clínicamente significativo, y se puede llevar a cabo siempre y cuando tengamos la necesidad de acceder a una zona mucho más apical, o que tengamos una zona muy limitada. No se trata de trabajar o de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico de manera incómoda. Entonces, aquí, como lo podemos ver, tenemos que llevar a cabo esta osteotomía o antrostomía, como refieren algunos autores. En este caso lo hice con una fresa de bola. Tenemos que ir diseñando de esta forma, ir desgastando toda la superficie ósea con mucha cautela para evitar perforar con la misma fresa la membrana sinusal. Y el punto clave para determinar en dónde vamos a parar es justamente cuando tenemos estas zonas grisáceas. Como pueden ver en esta primer parte del diseño de la membrana sinusal, vamos a observar este puentecito óseo, podemos observar aquí todas estas zonas blanquecinas en donde necesitamos fresar un poco más para poder desprender o fracturar cómodamente la membrana sinusal, ¿no? Y toda la pared ósea vestibular. Entonces, una vez que logramos todo esto, debemos de partir, como les mencionaba hace unos momentos, en que nuestro nuevo piso de la membrana del seno maxilar, tiene que estar 3 milímetros por arriba de lo que nosotros vemos tomográficamente. Entonces aquí tenemos 1 milímetro de reborde residual, tenemos que extendernos 4 milímetros de aquí, de la porción crestal hacia la porción más apical. Esto tiene un principio técnico meramente, el cual es que si tenemos esta distancia, podemos entrar de manera mucho más cómoda hacia el piso del seno maxilar y podemos elevar la membrana sinusal de manera mucho más cómoda para evitar la perforación de ella. Es el mismo principio que seguimos para llevar a cabo la elevación también de las paredes laterales, tanto la mesial como la distal, y nuestro techo generalmente lo tratamos de diseñar a 15 milímetros, pensando en que
pudiera o que va a existir cierto grado de reabsorción ósea posoperatoria, entonces por eso sobrecompensamos apicalmente ligeramente, ¿no? Cuando hacemos una elevación de seno, queremos colocar un implante posteriormente de 10 milímetros, de 8 milímetros, si es que fuera el caso, y estas dos longitudes han demostrado tener una tasa de supervivencia bastante elevada, de 97 a 100% en el largo plazo, por lo tanto no debemos de sobrecorregir, no debemos de buscar poner implantes más largos que esto, sobre todo porque recuerden la consideración del ostium y colocar un injerto óseo mucho más grande, ¿no? Entonces siempre planeemos así nuestro hecho quirúrgico, pensar en dónde está delimitada nuestro reborde residual y en dónde está nuestra membrana sinusal únicamente para no tener complicaciones. Entonces, por otro lado, una vez que nosotros hacemos la fractura a este nivel de la ventana lateral, empezamos a disecar de manera muy cautelosa y suavemente toda la membrana sinusal, que, insisto, la relevancia de conocer y de saber que tenemos una membrana sinusal saludable nos facilita muchísimo desde el punto de vista clínico a el desprendimiento de la membrana del tejido o del soporte óseo que tiene. Y esto se debe que cuando nosotros hacemos una elevación, cuando la membrana está engrosada o cuando presenta un pseudoquiste, un quiste de retención mucosa, a veces desarrollan ciertas adherencias y estas complican un poquito más la posibilidad de elevar la membrana sinusal sin perforarla, ¿no? Sin embargo, se pueden lograr efectivamente. Y la clave de todo esto es únicamente llevar los instrumentos siempre lo más en íntimo contacto, que estén en íntimo contacto con todas las paredes óseas para que pueda irse desprendiendo, ya que los movimientos en ángulos agudos, los movimientos de los instrumentos en ángulos de 90 grados pueden generar la perforación del seno maxilar, que recuerden, es delgada, es de 1 milímetro, pero es resistente. Cuando es sana tiene cierto tipo de resistencia, ¿no? Entonces ya vamos viendo todos los pasos técnicos desde el diseño, las consideraciones para irla desprendiendo sin perforarla, y ya que nosotros elevamos por todos los aspectos la membrana sinusal, tenemos que pensar cuál es la efectividad del tratamiento que estoy realizando. O sea, ¿realmente podré colocar cualquier injerto óseo? ¿Cómo nosotros determinamos cuál es el injerto óseo específicamente para una ventana lateral, ¿no? Y desde luego, al ser técnicas que llevan tantas décadas siendo estudiadas, se han estudiado desde luego todos los injertos óseos. Y si nosotros analizamos esta revisión sistemática publicada en 2007, analizaban la tasa de supervivencia de los implantes colocados después de llevar a cabo una ventana lateral, esperándose 6 meses después de hacer la ventana lateral, y posteriormente colocaban los implantes dentales. Aquí observaron que cuando se colocaba el injerto autólogo, la tasa de supervivencia era del 88%, que es 10%, 10 a 12% menos de la tasa de supervivencia que conocemos hoy por hoy cuando los implantes se colocan en hueso nativo de nuestros pacientes. Cuando se colocaba un aloinjerto, la tasa de supervivencia de los implantes era el 93%. Cuando colocaban un genoinjerto, de estos genoinjertos, la mayoría de los estudios son injertos bovinos, se observaba un 95% de tasa de supervivencia, y cuando eran aloplásticos el 81%. Entonces podemos ver dramáticamente en estas tablas la diferencia que existe en cuanto a la tasa de supervivencia de un implante, es decir, le va mucho mejor un implante que se coloca en un seno regenerado con un aloinjerto o un genoinjerto que con autólogo o aloplástico, lo cual parece ser paradójico, ya que todos pensamos siempre que nuestro estándar de oro es el autólogo por la osteogenicidad que tiene a diferencia de todos los demás injertos óseos. Sin embargo, siempre que lean la literatura que implique regeneración ósea, los invito a que sean muy críticos y vean el tipo de implantes que se colocan. Ahora, al ser una técnica que fue descrita desde hace tantos años, definitivamente que los primeros estudios eran llevados con implantes maquinados, y sabemos que la tasa de supervivencia entre los implantes que fueron con superficies maquinadas y las superficies tratadas, como son tratadas actualmente con arenado y grabado ácido, es muy, muy diferente.
De hecho, eso me lleva a la siguiente diapositiva, en donde si nosotros hacemos la comparativa en esta otra revisión sistemática llevada a cabo en el 2008 por Peterson y Lang, donde observaban si solo colocaban un autoinjerto, que generalmente los autoinjertos para hacer elevaciones de seno en los pacientes cuando son autoinjertos se llevaban a cabo con injertos de cresta ilíaca, los cuales son injertos que sabemos que son sumamente celulares, sumamente vasculares y que tienen una tasa de reabsorción bastante importante, pero por la cantidad que se necesita para elevar un seno maxilar, se limita muchísimo o es muy limitado obtenerlos de sitios intraorales como el mentón o como la rama ascendente. Entonces, vean, son muy interesantes los resultados de esta revisión sistemática, ya que siempre que analizan cualquier superficie, ya sea con 100% autólogo o 100% cualquier sustituto óseo, cualquiera de los 4 que mencioné anteriormente, la tasa de supervivencia tiende a ser mayor cuando separan los estudios, cuando la superficie del implante era tratada que cuando no era tratada. Entonces, si nosotros partimos de este punto, sabemos que las tasas de supervivencia de los implantes, independientemente del injerto que se coloque, va a ser bastante elevada si nosotros colocamos un implante con un tratamiento de superficie adecuado, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se van a reabsorber los injertos una vez que nosotros llevemos a cabo un proceso de elevación de seno maxilar? Esto es muy interesante, es algo que no está descrito con tanta puntualidad en la literatura. Sin embargo, hay algunos estudios que se han detenido a analizar la tasa de reabsorción de los injertos, y cuando analizan los autólogos se observa que puede reabsorberse hasta el 50%. Insisto, esto es porque los estudios tomados en esta revisión sistemática para analizar los injertos autólogos son de cresta ilíaca y, como les decía, tiene una tasa de reabsorción mucho mayor que cualquier otro injerto intraoral, por ejemplo, que son corticocancelosos el del mentón o sumamente cortical el de la rama ascendente. En este estudio hay un estudio en donde comparan la tasa de reabsorción del fosfato tricálcico, que es un aloplástico, y un genoinjerto de origen bovino, con un seguimiento a 5 años, y después de la elevación de seno, la colocación de los implantes y el seguimiento de los 5 años, observan 4 y 5% de reabsorción respectivamente entre el fosfato y el genoinjerto, lo cual es una cantidad bastante poco considerable más bien, ¿no? Ahora, ¿qué tan efectivos son los injertos que nosotros estemos empleando para generar hueso nuevo? Porque a final de cuentas lo que necesitamos en el seno maxilar es la formación de hueso nuevo, ¿no? Ya sabemos que podemos usar cualquier injerto y nos va a tener una buena tasa de supervivencia para los implantes. Sabemos que si nosotros usamos algún sustituto óseo, va a tener una buena estabilidad en el largo plazo, o parece ser que a eso apunta la literatura. Y finalmente, histológicamente, cómo se comportan. Esto es muy interesante. Entonces, para analizar esto, Tiziano Testori hizo un estudio bastante interesante, en donde fue un ensayo clínico aleatorizado, en los cuales en diferentes pacientes al azar asignó los 4 diferentes tipos de injertos: aloinjerto, genoinjerto, aloplástico y autólogo, desde luego, como un control, y analizó después de que en el momento en que iba a colocar los implantes, tomó con una trefina una muestra para ver la cantidad de hueso nuevo que se iba a estar formando. En este estudio, de manera muy interesante, se observó que el autoinjerto es algo que podría estar en la hipótesis de todos, fue el que más hueso nuevo formó, seguido del aloinjerto con el 35%, el 41% para el autoinjerto, y los que menos hueso nuevo formaron fueron el fosfato de calcio bifásico, que formó un 30% de hueso nuevo, y el genoinjerto de origen bovino fue el que menos, y paradójicamente fue el que menos hueso nuevo formó. Digo paradójicamente porque probablemente es el injerto óseo que más estudiado está en la literatura y que está reportado tener tasas de éxito en los implantes, en la tasa de supervivencia bastante elevadas. Ahora, realmente esta neoformación ósea, desde el punto de vista clínico, no nos debe de alarmar esta diferencia entre el 25 y 41%. Tenemos que tomar en cuenta el riesgo, las comorbilidades de tomar un injerto de cresta ilíaca, por ejemplo, que conllevan para hacer una elevación de seno, ¿no? Por lo cual podríamos descartar o tratar de
olvidarnos un poquito de los injertos autólogos al 100% para la elevación de seno, ¿no? Podría ser, porque se han visto buenos resultados cuando se hace una combinación entre el genoinjerto y el autólogo, una combinación de 80-20%, para llevar en cuanto a la neoformación ósea, justamente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico podemos ver que pues realmente no son diferencias significativas. Cualquiera de los injertos aquí señalados puede funcionar. Y sobre todo que desde el punto de vista clínico, que es lo que nos importa bastante, vamos a tener una buena estabilidad en el largo plazo y vamos a tener una tasa de éxito favorable, ¿no? Entonces, como pueden ver, son una gran cantidad de preguntas las que empiezan a surgirnos para tratar de resolver un problema clínico tan puntual como la elevación del seno maxilar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que plantearnos ahora, si vamos a ir a comprar un injerto y vamos a colocarlo en un seno maxilar para aumentar la disponibilidad ósea en sentido vertical, ¿valdrá la pena fijarnos en algunas otras características de los injertos? ¿Será que solo me tenga que quedar en mente pues, es un aloplástico o es un genoinjerto y es osteoconductivo o es aloinjerto y es osteoinductivo? Que tenemos que analizar dentro de las marcas comerciales que hayan demostrado científicamente la presencia y la deformación ósea, y aparte que nos demuestren que son osteoinductivos u osteoconductivos, ¿no? Necesitamos todos esos estudios, no ponemos o no debemos de colocar nada más cualquier injerto óseo que nos vendan, tenemos que ser muy críticos al respecto. Entonces, si ya sabemos que funciona nuestro injerto óseo, si tiene los estudios suficientes para que podamos llevar a cabo una terapia predecible, tenemos que pensar. Hay dos tipos de partículas generalmente, es una partícula chica y una grande de 1 a 2 milímetros o de 0.25 a 1 milímetro. ¿Valdrá la pena esforzarnos en escoger alguna de estas dos? Y para ello, de primera instancia, cuando empezaron a describirse los estudios, algunos autores referían que no existía diferencia significativa. Sin embargo, en este estudio, nuevamente, de Tiziano Testori, es muy interesante los hallazgos que obtienen, ¿no? Él toma un grupo de 13 pacientes que requerían que llevara a cabo elevaciones de seno bilaterales. Entonces es un bonito estudio desde el punto de vista metodológico, ya que hace un ensayo clínico aleatorizado en donde el sujeto es su propio control, y eso es de gran valor metodológico para disminuir la probabilidad de sesgos en los resultados. Entonces hace la elevación de seno bilateral con un genoinjerto óseo y decide tomar aleatoriamente un seno para llevar a cabo la elevación con partícula de 1 a 2 milímetros y el otro seno, aleatoriamente también escogido, con partícula pequeña, ¿no? De 0.25 a 1 milímetro. Observando que efectivamente la tasa de supervivencia del implante no se ve afectada, pero cuando hace el estudio histológico observa una formación de hueso nuevo mayor cuando se ocupa una partícula de 1 o 2 milímetros que cuando no se ocupa. Entonces, a final de cuentas, desde el punto de vista clínico podría no ser tan relevante, pero si tenemos la posibilidad de elegir y de tratar de acercarnos a una mayor formación de hueso nuevo, no está de más pensar en una partícula ósea grande. Entonces ya nosotros hicimos la elevación del piso seno maxilar, en este caso coloqué un aloinjerto óseo y aquí podemos ver en esta parte, podemos hacer 1000 cosas con la pared ósea que nosotros diseñamos quirúrgicamente. Si lo hacemos con un bisturí piezoeléctrico y la osteotomía o la antrostomía es muy fina, podemos reposicionarla en su lugar para cubrir el injerto óseo, o en este caso, como a mí me gusta llevarla o ejecutar así la técnica, me gusta doblarla para que quede como el techo del seno maxilar, que tenga cierto soporte de ese nivel y poder colocar el injerto óseo en toda la porción apical para la reconstrucción. Y como podemos observar, aquí tenemos el llenado óseo completo con las partículas, una partícula 1 a 2 milímetros. Y la siguiente pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿debemos de cerrar la ventana con una membrana? Si nosotros analizamos la literatura siempre, o si nosotros hacemos una encuesta con clínicos más bien, la mayoría de los clínicos
se sienten cómodos colocando una membrana por arriba del injerto. Y esto tiene un razonamiento plausible, hay elementos de plausibilidad biológica en donde sabemos que si nosotros empleamos una membrana de colágeno, por ejemplo, reabsorbible, vamos a detener la migración de las células epiteliales, las células, los fibroblastos que están en el tejido conectivo, y vamos a permitir que se colonicen esas partículas con células productoras de hueso por osteoclastos y por osteoblastos, para que sea reemplazado en todo el ciclo tan complejo que conlleva toda esta neoformación ósea, y de esta forma aislar nuestro defecto, que es un defecto contenedor por todas las paredes que va a tener el seno maxilar y por la membrana per se. Ahora, ¿vale la pena colocarlo? Tenemos que cuestionarnos todo lo que hacemos. Entonces, al principio existían reportes que nos decían que teníamos que colocar una membrana para evitar la migración de las células, como les había dicho, de las células epiteliales, y que si no la colocábamos aumentaba el riesgo del fracaso de un implante, ¿no? Ahora, yo les quiero presentar este estudio, que nuevamente es un ensayo clínico aleatorizado, que ocupa un nivel elevado de evidencia, está publicado en el Clinical Paleontology en el 2013, y analizan cuál es el efecto de colocar una membrana para cerrar el seno maxilar después de hacer una elevación, después de hacer una ventana lateral, y observan que en 66 pacientes que llevan a cabo la elevación de seno y cierran la antrostomía con una membrana, lo comparan contra 69 pacientes que llevan a cabo la antrostomía y el cierre sin ninguna membrana. Entonces, como podemos observar en este estudio, cuando se coloca una membrana, la tasa de supervivencia de los implantes es del 96%, y cuando no se coloca la membrana es del 94%, siendo que no existe una diferencia ni estadística ni clínicamente significativa entre colocarla y no colocarla. Donde sí existe una diferencia es en porque no le va a hacer daño al paciente que le coloquemos la membrana definitivamente, pero si no la colocamos disminuye el costo del tratamiento, desde luego, lo cual un paciente siempre lo va a agradecer, ¿no? Este tipo de situaciones son importantes en la odontología basada en evidencia, en donde los pacientes juegan un papel importante en la toma de decisiones en los tratamientos, y el factor económico es importantísimo para la decisión o para la toma de decisiones de los pacientes. Por lo tanto, en este caso decidí cerrarla sin colocar una membrana. Algunas de las otras consideraciones que debemos de tener en mente para llevar a cabo una elevación de seno maxilar, y esto va con función de que si nosotros controlamos todos los factores, nos acercamos más a la tasa de éxito que reportan en los estudios. Los estudios tienen tasas de éxito tan elevadas porque siguen patrones metodológicos y protocolos muy estrictos, en donde al seguir paso a paso toda esta metodología logran poder tener éxito bastante elevado, como se los he demostrado aquí. Entonces, se ha cuestionado si la cantidad de reborde residual pudiera afectar a nuestras elevaciones de seno, y se ha visto que no. Si es de más de 5 milímetros o menos 5 milímetros, la tasa de éxito de los implantes es similar, entre 94 y 92% es lo que se ha reportado. Si hacemos la colocación simultánea del implante con la elevación de seno, se ha visto que no hay diferencia significativa, siempre y cuando coloquemos el implante en conjunto con la elevación de seno tengamos una estabilidad primaria adecuada. Y cuando nosotros analizamos este gran punto, que es lo que siempre les invito a revisar críticamente en los estudios, sobre todo cuando sean revisiones sistemáticas, es qué tipo de superficie tienen los implantes, ya que cuando son superficies rugosas es del 96% la tasa de éxito contra maquinadas del 81%, que es una diferencia abismal, ¿no? Ahora, aquí desafortunadamente el seno maxilar, o en estas zonas podemos tener esta deficiencia vertical, pero también una deficiencia horizontal. Entonces aquí tenemos que plantearnos si vamos a hacer la regeneración ósea guiada para tener más volumen horizontal, y vamos a elevar simultáneamente el seno maxilar, lo cual sabemos que aumenta el riesgo de que fracase toda la cirugía, ya que estamos haciendo un procedimiento mucho más invasivo, que necesitamos controlar más factores para llevar a cabo la regeneración ósea guiada en sentido horizontal, o si vamos a hacer la elevación de seno y regeneración ósea guiada en 2 fases, y en una tercera fase la colocación del implante, o si hacemos la elevación de seno y posteriormente el implante, y en conjunto regenerar las cuerdas, ¿no?
Entonces aquí brevemente les presento este caso en donde llevamos a cabo los principios que previamente mencionados y una vez que desprendemos la membrana sinusal, a veces nos gusta rectificar o pensamos que con la prueba de Valsalva sabemos que no está perforada la membrana sinusal y que podemos seguir adelante con el procedimiento, pero esto es engañoso como lo que les estoy poniendo en el video. Hay veces que perforamos y la perforación es tan pequeña que no influye y puede seguirse inflando la membrana sinusal. En este caso cicatrizó sin ninguna, elevamos la membrana sin ninguna eventualidad, no hubo perforación, se coloca el injerto, 6 meses después se colocan estos implantes y aquí ya vamos preparados, sabemos que está muy delgado, hay poca disponibilidad ósea y tenemos fenestradas todas las cuerdas del implante. Y de ahí que nosotros pensemos, ¿es viable esto que les estoy presentando? Y si nosotros analizamos la posibilidad que yo tengo de regenerar esas cuerdas asociadas a la fenestración posterior a la colocación del implante, de entrada tengo una excelente estabilidad primaria y tengo que pensar si coloco un injerto óseo y una membrana se van a poder regenerar. Y si nosotros analizamos esta revisión sistemática publicada por Mateo Chapasco ya en el 2009, que sigue siendo bastante vigente, vemos que independientemente del material, de los materiales que se empleen para llevar a cabo este tipo de regeneraciones, el llenado del defecto va a ser el 81% en promedio y en cerca del 70% de los casos se va a alcanzar el llenado completo, ¿no? Esto en estudios seguidos de 1 a 5 años y con una tasa de supervivencia de los implantes nuevamente bastante elevada, similar a la que es llevada a cabo en implantes nativos. Otro de los escenarios clínicos interesantes es cuando tenemos 4 milímetros de disponibilidad ósea y queremos acortar los tiempos quirúrgicos y en este caso en particular tenemos 4 milímetros que sabemos que son suficientes para darnos estabilidad primaria del implante y en este caso decidí llevar a cabo una elevación de seno. Aquí tenemos nuevamente la pared ósea del seno maxilar que está siendo invertida hacia el techo del seno maxilar. Aquí podemos ver en este pin de paralelismo del implante del MIS7 en donde tenemos elevada ya la membrana sinusal, tenemos elevada la pared lateral del seno maxilar y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si coloco el implante y no pongo ningún injerto óseo? Este es un cuestionamiento bastante interesante en el cual, en este caso, la toma de decisiones fue así con este paciente. Este paciente en particular, la idea era disminuir los costos de la forma más importante posible, un paciente que ayudamos en la clínica para que pudiera rehabilitarse este implante. Entonces decidimos hacer la elevación de seno, comentada lateral, colocar el implante de manera simultánea y no colocar un injerto óseo para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Esto evidentemente no es algo experimental, es algo que tiene muchos años reportado en la literatura y lo vamos a analizar a continuación. Y como podemos observar aquí en esta línea punteada, esto es todo el sitio que corresponde a la membrana sinusal y que está en íntimo contacto con el implante. Y cuando vemos a un año postcarga podemos observar cómo tenemos regeneradas las 3 cuerdas que estaban en este sitio comparado con este y en la parte distal no hubo nada de regeneración, ¿no? Esto se podría explicar probablemente por el desalojo del coágulo de ese nivel, es la hipótesis que yo tengo. Sin embargo, tenemos más del 50% del implante con esta limitación bidimensional de la radiografía con un llenado óseo, ¿no? Ahora, ¿qué tan viable es llevar a cabo rutinariamente estos tratamientos? Y esto es algo muy, muy interesante. Para esto ya se ha analizado sistemáticamente, en donde podemos ver en esta revisión publicada recientemente, el año pasado apenas, donde la revisión sistemática incluye 16 artículos, los cuales pudieron incluir en el metaanálisis 436 pacientes, incluyendo 868 implantes, con una tasa de seguimiento entre 48 y 60 meses, para ver qué pasaba si se llevaba a cabo la elevación del piso de seno, se colocaba el implante y no se colocaba ningún injerto, contra colocar un injerto. Fueron análisis de ensayos clínicos aleatorizados, en donde
la variable principal que se estaba estudiando era la tasa de supervivencia de los implantes. Y observaron que si no había injerto, la tasa de supervivencia era del 96% contra el 99% cuando había la colocación de injerto, nuevamente dándonos una cifra bastante alentadora. No hay una diferencia ni desde el punto de vista clínico ni estadístico en estas dos terapias. Por otro lado, ¿qué tanto se puede llenar el seno maxilar con hueso después de que nosotros colocamos un implante y hacemos la elevación de seno maxilar? Y en este estudio, nuevamente, es un ensayo clínico aleatorizado, publicado en el 2011, se analizan a 44 pacientes, se colocan 80 implantes en una tasa de seguimiento de 5 años y el llenado óseo en promedio fue de 3 a 8 milímetros, o más bien varió entre 3 milímetros y 8 milímetros. Nuevamente estas variaciones pueden ser por la estabilización o desestabilización del coágulo con una tasa de supervivencia del 100% en estos 80 implantes, ¿no? Por lo tanto, esta es una técnica que podemos hacer rutinariamente, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de escenarios clínicos, ¿no? Estos son clásicos, se pierde un primer molar superior, ligera neumatización del seno maxilar, pero tenemos 7 milímetros. Si queremos aumentar tanto las características cualitativas como cuantitativas, es decir, tener una mejor calidad ósea, comprimiendo toda esta parte como elevando el piso del seno maxilar, podemos valernos de instrumentos para poder generar una mayor estabilidad primaria y para poder elevar el piso del seno maxilar, y podemos pensar en no colocar un injerto óseo a este nivel, ¿no? Lo que les voy a presentar es un caso llevado con este kit, que es el Bone Compression, el cual consta de una serie de instrumentos rotatorios, los cuales podemos llevarlos a cabo con la pieza de mano, el motor de implantes, o lo podemos llevar, o podemos ir haciendo la compresión ósea manualmente con la matraca. Y es muy interesante ya que sirve tanto como para hacer compresión ósea y tiene otras puntas que están planas para hacer la elevación del piso del seno maxilar y aparte hacer compresión ósea, ¿no? Entonces, en este caso, colocando la fresa marcadora donde queremos la posición ideal de nuestro implante desde el punto de vista protésico, empezamos a llevar a cabo 5 milímetros para posteriormente nosotros acercarnos al piso del seno y fracturar el piso del seno con esta primer fresa, ¿no? En este caso lo estamos llevando a 10 milímetros para poner un implante un poquito más largo e intentar que se formara hueso en el ápice del implante. Aquí podemos observar en este esquema qué es lo que se pretende, ¿no? Llegar con la fresa, fracturar y no perforar la membrana sinusal, ¿ok? De esta forma tiene una serie de secuencias dependiendo de fresas, dependiendo el diámetro del implante que vayamos a colocar, es el número de fresas que vamos a ir empleando para ir comprimiendo el hueso. Y aquí tienen estas marcas en donde nos dice a 8, 10 o 12 o 13 milímetros, perdón, de profundidad, que es algo que debemos estar definiendo y debemos de tener en mente con bastante atención para evitar la perforación de la membrana sinusal, que a veces es muy difícil de identificar una perforación en el transoperatorio, ¿no? Más cuando estamos haciendo estas técnicas mínimamente invasivas. La gran ventaja de esta técnica es que no hacemos colgajos tan grandes, no hacemos osteotomías tan invasivas como con la ventana lateral. Sin embargo, tiene una gran limitación y necesitamos una mayor cantidad de soporte óseo, y siempre pensamos en elevar aproximadamente 4 milímetros. Entonces aquí, como pueden ver, con una punta plana que es esta, colocada en el motor de implantes, empezamos a empujar la membrana sinusal, y en este caso, que fue un implante 7 de 4.2, llevamos a cabo con dos instrumentos más la compresión para poder a final de cuentas poder colocar el implante y tener una mucho mayor estabilidad primaria por un lado, y aparte la elevación de seno de manera segura. Y aquí lo podemos ver en el ápice del implante. Aquí vemos la colocación adecuada del implante y podemos observar en este esquema qué es lo que estamos pretendiendo hacer desde un punto de vista biológico: la estabilización de un coágulo a este nivel en el ápice del implante para la posterior formación ósea de ese sitio, ¿no?
En este caso, por ejemplo, en donde tenemos estas dos limitantes, tenemos este segundo premolar que tiene un mal pronóstico, está indicado para extraer, y hacia el primer molar tenemos el seno neumatizado. Entonces tenemos que hacer dos procedimientos, tanto una elevación de seno con ventana lateral como la preservación del reborde alveolar mediante un injerto óseo. En este caso, un injerto aloplástico, el cual fue empleado tanto para la preservación del reborde como para la elevación del seno. Entonces sabemos que para el seno es sumamente predecible, pero pocos estudios hay con respecto a la preservación del reborde. Ahora, de alguna forma no hubo una buena estabilización del coágulo en el sitio donde teníamos el injerto óseo, y cuando analizamos la tomografía y cuando vemos radiográficamente y cuando vemos clínicamente observamos partículas del injerto en la parte más crestal, podemos ver que no hay una buena integración a ese nivel. Cuando llevo a cabo el primer fresado veo que la calidad ósea es muy mala, es un hueso tipo 4, a diferencia del seno maxilar, que el hueso es tipo 2 en este fresado. ¿Y cómo podemos mejorar clínicamente la calidad ósea a este nivel? Pues empleamos nuevamente el bone compression, este sistema para llevar a cabo la compresión de las paredes óseas y poder tener una mucho mejor estabilidad primaria de nuestros implantes y tener una mejor predictibilidad en la osseointegración. Y si bien les dije al principio que ya nos preocupaba la osseointegración, pues vamos, no le vamos a dejar toda la superficie del implante. Existen ciertas características como la estabilidad primaria que determinan la osseointegración, o que es más funcional o es más efectiva para la osseointegración. Y esto se demuestra en este estudio, en este ensayo clínico aleatorizado, en donde se emplean osteotomos para llevar a cabo la condensación ósea contra control, únicamente el fresado y posteriormente la colocación de los implantes en 30 pacientes, colocando 46 implantes. Se analiza la relevancia de estas dos técnicas para la colocación de implantes para observar o para identificar si juega un factor importante en la integración, la estabilidad primaria. Se lleva a cabo después de la colocación del implante, dependiendo del sitio del lecho quirúrgico que se haya llevado a cabo, un análisis mediante radiofrecuencia al inicio y a los 3 meses, que es cuando cargaban los implantes, determinando con el ISQ, que es este factor que nos va a estar diciendo qué tanta estabilidad primaria tienen nuestros implantes. Y cuando se hace la comparativa después de la cirugía, se ve una diferencia clara entre cuando se lleva a cabo con osteotomos de 70.9 contra 64.7, y a los 3 meses ya se observan más parejos en cuanto a la estabilidad, y esto es porque hubo una integración secundaria. Y lo que nos dice esto es que este estudio, que nosotros podemos emplear la técnica con osteotomos, no de manera rutinaria, podemos usar este bone compression no sustituyendo las fresas, pero sí cuando tenemos una calidad ósea menor, para tener una estabilidad primaria mucho mejor o mucho mayor que cuando llevamos a cabo un fresado convencional, ya que la estabilidad primaria en este punto cero es de vital importancia, ya que los micromovimientos podrían estar asociados, aunque un tema controvertido, pero podrían estar asociados a que nos integre un implante. Entonces, de primera instancia y con función de tener una mayor estabilidad primaria, en el momento posquirúrgico inmediato, vale la pena considerarlos. E insisto, si la calidad ósea es hueso tipo 1 o 2, o alcanzamos un buen torque de inserción incluso en hueso 3, podemos evitar emplear estos osteotomos, porque vale la pena destacar, los usamos rutinariamente, podría asociarse también a una mayor pérdida ósea a nivel crestal que cuando ocupamos la técnica con el fresado convencional, ¿no? Entonces tiene una indicación muy peculiar. Cuando hablamos ahora de las complicaciones, si vamos a estar haciendo elevaciones de seno, tenemos que pensar qué hacemos con las complicaciones principales, y dentro de ellas es la perforación, como lo podemos ver aquí, ¿no? En promedio se ha reportado del 19.5% con un rango de hasta el 58%. Entonces la tasa es importante. Si nosotros hacemos elevaciones de seno, vamos a perforar una que otra membrana, y más cuando se tratan de implantes unitarios, ya que al ser una osteotomía mucho más discreta, se genera mayor dificultad para entrar con los instrumentos y aumenta nuestro riesgo de perforar la membrana sinusal. Ahora,
se ha visto en una gran cantidad de estudios que si nosotros llevamos a cabo un tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia de los implantes es igual o similar a que si no se hubiera perforado. Y la forma de tratarla cuando es de más de 5 milímetros es únicamente colocar una membrana de colágena y seguimos haciendo nosotros nuestra elevación de manera convencional y colocamos el injerto óseo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros colocamos la membrana de colágena, pues cuando perforamos es como un globo que se poncha y posteriormente cuando colocamos la membrana, pues nuevamente regresa esta función que nos gusta a los clínicos ver, que realmente no nos dice tanto como ya lo platicábamos. Aquí fue regenerado posteriormente y se colocan los implantes. Si nosotros llegamos a tener, si nuestras partículas óseas están contaminadas y sobre todo si perforamos y las partículas migran, podemos tener un proceso de sinusitis que si ocurre dentro de las primeras 12 semanas la consideramos aguda y si es más de 12 semanas podemos considerarla crónica y esto ya necesita una atención más especializada. Nosotros podemos atenderla de primera instancia y generalmente los procesos de sinusitis siempre anteceden procesos infecciosos virales como una gripa convencional, la cual se obstruye el ostium y posteriormente es colonizada por bacterias, primero anaerobios y luego anaerobios, y ahí tenemos cómo se desencadena el cuadro de sinusitis. Ahora este es un modelo esquemático de la sinusitis iniciada por un resfriado común, ¿no? O por una influenza. Me gustaría solo tomarlo como un modelo biológico para una infección asociada a una elevación de seno maxilar, ¿no? Para llegar a este diagnóstico de sinusitis necesitamos tener este cuadro clínico con rinorrea purulenta, es decir, que tengamos excreciones nasales con contenido de pus, descarga nasal, pérdida del olfato, ¿no? La anosmia, congestión nasal, dolor facial, fiebre de más de 37.3 grados, tos y cefalea. Y tomográficamente, cuando el cuadro es agudo, podemos ver la posificación completa del seno maxilar en una tomografía y cuando es crónica podemos ver un engrosamiento importante, ¿no? Para hacer la diferenciación si es por nuestros injertos o por nuestro abordaje quirúrgico o por una infección de otro origen, debemos de tomar en cuenta pues lo que está descrito en la literatura de otorrinolaringología, donde necesitamos 2 de los síntomas ya mencionados por más de 3 meses o más bien y tener que estos son totalmente subjetivos y tener un hallazgo objetivo por medio de un examen tomográfico que aquí en lugar de un pólipo nasal encontraríamos las partículas óseas y la probable obstrucción del seno maxilar, ¿no? Para nosotros poder resolver de manera aguda si es evidente la infección y aparte hay drenaje a través del seno maxilar que nosotros podamos ver, lo que tenemos que hacer es levantar un colgajo, limpiar perfectamente, drenar todo el seno maxilar para que tenga todo el exudado purulento, salga a la cavidad bucal, irrigar perfectamente, con peróxido de hidrógeno se puede irrigar o con clorhexidina y tenemos que enviar antibiótico-terapia de 7 a 14 días, la amoxicilina es nuestro antibiótico de primera elección. Necesitamos enviar mometasona, que es un corticosteroide tópico, el cual por medio de nebulizaciones intranasales nos va a ayudar a tener más permeable y menos inflamado el ostium para que pueda estar drenando hacia el meato medio todo el contenido sinusal y esta la vamos a aplicar en 200 microgramos cada 12 horas por el transcurso de toda nuestra terapia, ¿no? Un mes probablemente. Medidas generales, reposo, bien hidratados, todas las medidas generales quirúrgicas que ya conocemos y necesitamos observar una respuesta clínica clara entre 3 y 5 días. De no ser así, necesitamos cambiar el antibiótico a uno de mayor espectro, ya que podríamos pensar que existe una resistencia bacteriana, ¿no? Como lo estamos planteando aquí. Cuando la respuesta es parcial, tenemos que pensar en extender la terapia a 14 a 21 días o si empeora la respuesta después de 3 a 5 días es que el antibiótico no está haciendo efecto alguno y tenemos que hacer la combinación de amoxi con ácido clavulánico o cambiar a clindamicina, etc. Si no tenemos respuesta en estos primeros 5 días, pensar incluso extender la terapia a un mes y probablemente sea buen momento para compartir el caso con un colega otorrinolaringólogo.
Y finalmente, únicamente pensando en los retos que existen en el maxilar, definitivamente el objetivo de esta plática iba más enfocado al reto que es colocar un implante en la zona posterior por el seno maxilar, por la presencia de la neumatización del seno maxilar y por la pobreza en la calidad ósea del seno maxilar. Quise incluir este caso en donde involucra un aspecto estético. Es una paciente en la cuarta década de vida con altas expectativas estéticas, cuya consulta para el reemplazo del diente central, el cual refiere haberlo perdido hace un par de años por una patología pulpar y un manejo traumático del reborde o de la extracción. Aparentemente había anquilosis y tuvo que ser una cirugía bastante invasiva. Cuando nosotros analizamos tomográficamente, podemos ver lo dramático del defecto óseo, que incluso en algunos segmentos se comunica con el aspecto vestibular con el aspecto palatino, y cuando nosotros hacemos la planeación para la colocación del implante, podemos ver muy marcado este defecto, ¿no? Y aquí pensé en ese momento que la mejor forma de regenerar este defecto al tener esta comunicación hacia palatino era con algo sólido como un bloque, el cual, tomado de la rama, tendríamos la cantidad suficiente, cada de 3 a 4,5 centímetros, para poder rehabilitar después con un implante dental. Ahora, cuando nosotros pensamos en un autoinjerto, debemos de pensar en las comorbilidades que este conlleva, porque como hablábamos del seno maxilar, cuando tenemos un injerto de cresta ilíaca, las comorbilidades son bastante dramáticas porque pueden afectar la marcha del paciente, ¿no? Por eso es que se sugiere que para esas cantidades tan copiosas de injerto para el seno maxilar empleemos un sustituto óseo, y se ha demostrado la misma efectividad entre uno y otro. Pero para un defecto de esta naturaleza, en donde específicamente individualizando este caso, debemos de pensar en disminuir las comorbilidades. Yo no necesito una gran cantidad de injerto para regenerar el espacio para colocar un implante nada más en la zona anterior. Entonces, si vemos las comorbilidades, principalmente los disturbios neurales asociados al mentón son elevadísimos, se han reportado hasta el 80%. Entonces, comparado con rama, que es del 0 al 5%. Entonces, sabemos todos los que nos dedicamos a los aspectos quirúrgicos que la peor comorbilidad que podemos tener, más que perder un implante, más que se nos infecte un sitio quirúrgico, es tener una parestesia, y más una parestesia permanente, porque vamos a tener un paciente con esta comorbilidad tan difícil de manejar, tan poco predecible el curso que va a llevar, y que generalmente o que con mucha frecuencia no son reversibles. Entonces, pensando en rama, teniendo la menor probabilidad de tener un disturbio neural, tenemos que pensar también en con qué frecuencia puede llegar a fracasar el tratamiento una vez que yo lo ejecuto. Y esto es una de las grandes ventajas. Si nosotros analizamos la literatura de una membrana con refuerzo de titanio más un injerto óseo o una malla de titanio, vemos que las tasas de exposición van del 50 al 30%, el cual se ve sumamente reducido cuando nosotros llevamos a cabo la colocación de un autoinjerto en bloque, en donde se ha visto que la probabilidad o el porcentaje o la frecuencia más bien de las dehiscencias de las heridas con la pérdida parcial o total de los bloques es muy baja, del 1.4 al 3.3%, en donde generalmente incluso si se fenestra o si hay una dehiscencia, la pérdida del bloque será parcial y se puede llevar a cabo el tratamiento. Entonces, aquí podemos ver el gran defecto que se encuentra en esta zona, y vemos lo colapsado que se encuentra el reborde. Tomamos un injerto de la rama, se coloca el injerto, se coloca un injerto particulado para llenar los espacios muertos y una membrana de colágena, que sí me gustaría puntualizar que este punto de colocar un injerto particulado y una membrana nuevamente está basado, como en el seno maxilar, en plausibilidad biológica. Hay estudios o no se ha demostrado si existe un claro beneficio en combinar así la terapia. Se ha visto o está en debate si realmente la membrana va a detener la tasa de resorción del bloque, por lo cual incluso no colocar el particulado y la membrana de colágena podría ser una alternativa viable. Cierre primario de la herida sin tensión. Y posteriormente vemos a los 5 meses una buena integración del injerto, vemos buenas dimensiones para colocar una posición tridimensional el implante, se coloca,
se provisionaliza, en este caso llevado a cabo por el doctor Eber Basulto, que mañana hablará más profundidad sobre aspectos protésicos aquí en el webinar. Y aquí tenemos la rehabilitación final del caso, en donde pues vemos los objetivos estéticos en aceptables condiciones para nuestra paciente. Y sobre todo, lo más importante, el seguimiento a 3 años en este mediano plazo, en donde vemos estabilidad del margen perimplantar, que es muy importante desde el punto de vista estético y funcional en nuestro largo plazo. Entonces, ya enfilándonos para terminar la presentación, me gustaría hacer una serie de recomendaciones clínicas. Muchas veces hablamos mucho a lo largo de esta hora y media, bombardeamos con conceptos, con artículos, con lo que hay en la literatura, que afortunadamente es muy nutrida, y vale la pena recaudar toda esta información dada para que se llenen algunos conceptos clínicos importantes. Entonces, a manera general, para hacer elevaciones de seno maxilar, siempre que tengan estas indicaciones, vale la pena evitar el uso de injertos autólogos, y si los vamos a ocupar podemos hacer una combinación con sustitutos óseos, esto con la finalidad de disminuir las comorbilidades que representan tomar un injerto autólogo, principalmente, no es otra situación. Por otro lado, si nosotros decidimos emplear un injerto, un sustituto óseo, un aloinjerto, un genoinjerto, un aloplástico, intentar buscar una partícula de tamaño grande, de 1 a 2 milímetros, aunque tampoco va a influir desde el punto de vista clínico si es de menor tamaño, pero sí recuerden que vamos a tener mayor formación de hueso nuevo. Cuando nosotros tengamos rebordes de menos de 5 milímetros en sentido apicocoronal, o sea, la altura de nuestro reborde con el seno neumatizado, o sea, de menos de 5 milímetros, siempre debemos de considerar como primera elección la elevación con ventana lateral. De ahí podemos pensar, si tenemos 4 o 5 milímetros, que pensemos que podemos tener una buena estabilidad primaria, podemos considerar la ventana lateral con la colocación simultánea del implante para disminuir los 6 meses de cicatrización. Por otro lado, cuando tengamos 5 milímetros o más de 5 milímetros, consideremos técnicas menos invasivas como las transcrestales, en donde podemos emplear osteotomos, o menos invasivo, porque los osteotomos con martillo tienden a ser muy desagradables para los pacientes. En la literatura se ha reportado que pueden incluso perder la conciencia durante el uso de los osteotomos. Emplear rotatorios como bone compression, el ejemplo que les puse en los casos clínicos que revisamos. Y si nosotros queremos mejorar nuestra predictibilidad en la tasa de supervivencia de los implantes, consideremos también, además de todos estos aspectos biológicos, podemos evitar colocar una membrana, debemos colocar un implante que tenga una superficie tratada, tratada SLA, y podemos mejorar nuestros resultados cuando nosotros vamos a la zona anterior, por ejemplo, para reconstruir el reborde en la zona estética con injertos en bloque, y si los vamos a tomar, que sean de la rama para disminuir las comorbilidades que esto representa. En conclusión, con lo que revisamos en la literatura hoy y con lo que vimos en los casos el día de hoy, sabemos que el llevar a cabo una elevación de piso seno maxilar tiene una tasa similar en el éxito de la colocación de los implantes que cuando se colocan en hueso nativo de los pacientes. La tasa de complicaciones es muy baja, siendo la principal una complicación técnica, que es la lesión hacia la membrana sinusal, la cual se puede reparar de manera muy simple con una membrana de colágena. Podemos emplear sustitutos óseos de manera predecible para evitar autoinjertos en la elevación del piso seno maxilar, y sabemos que es esencial que nosotros tengamos una adecuada estabilidad primaria en el maxilar posterior para poder tener un buen resultado en la carga de nuestros implantes en el futuro. Entonces, con esto terminamos esta charla y queda el foro abierto para el debate o para preguntas. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a esperar a que la gente reciba esta
esta comunicación y bueno, ahí está el chat pendiente para todo el que quiera hacer alguna pregunta directamente. De todas formas, los esperamos en la conexión de mañana. El link va a ser el mismo, entonces ya los que se conectaron hoy entran de la misma manera. A partir de las 9:40 empezaremos ya a transmitir y la conferencia empezará igual a las 10 de la mañana. Vamos con algunas preguntas, doctor. Vamos a ponerlas ahí en su pantalla. Ok, leo la pregunta en voz alta. La fresa para realizar la osteotomía, ¿usted recomienda que sea de diamante? De ser así, ¿cuál grano sería el ideal y cuál tamaño? Ok, es una muy buena pregunta. Sí, les recomiendo que sea una fresa de bola del número 3 de diamante para disminuir el riesgo de lesionar la ventana, la membrana sinusal. Se puede emplear una fresa de carburo, pero tenemos más riesgo porque es una fresa un poco más agresiva. En los casos en los que la distancia entre el reborde y el piso del seno es de 1 milímetro, ¿cuál sería la técnica recomendada? Ventana lateral en 2 fases. No colocar el implante simultáneamente porque no tendríamos una estabilidad primaria y llevamos a cabo una ventana lateral, colocamos el injerto óseo, nos esperamos 6 a 8 meses dependiendo la cantidad, el número de implantes que vayamos a poner en el futuro, la cantidad ósea que nosotros estemos esperando en sentido vertical y posteriormente en una segunda fase la colocación de estos implantes. Vamos a esperar ahorita que a los que estuvieron conectándose un poco más tarde, también les recordamos que la sesión quedará grabada para que lo puedan ver posteriormente. Ahí también les pasaremos las instrucciones para poder repetirlo y bueno, estarán ya seccionadas todas las pláticas, incluyendo la de la doctora Marisol, que fue la de la mañana, la doctor Salvador Robles, que fue la de hoy, la del doctor Enrique Kogan y la del doctor Ebert Basulto, que tendremos para la parte de mañana. Y vamos a ir con una pregunta. Cuando hace la elevación de seno traumática, ¿recomendaría colocar una pequeña membrana a través del alvéolo por prevención? No recomendaría colocar la membrana por prevención porque recordemos que la membrana sinusal tiene un potencial osteogénico bastante elevado. Entonces, si nosotros colocamos una membrana de colágeno, vamos a estar obstruyendo ese potencial. Lo más recomendable es mantener el sitio lo más seco posible, tener una buena hemostasia para poder nosotros valorar si perforamos o no. Sé que desde el punto de vista clínico no es tan sencillo de lograr en el maxilar posterior, pero si no llegamos a notar esto, es mejor no colocar la membrana si no notamos que hay una clara comunicación. Ahora, desde un punto de vista más objetivo, para saber si tenemos una perforación en estas técnicas, es hacer la prueba de Valsalva, que es taparle las fosas nasales a los pacientes y pedirles que traten de expulsar aire por la nariz. Y nosotros ahí podemos ver cierto burbujeo en la sangre que pudiera haber en nuestro lecho quirúrgico o que esté completamente permeable. De ser así el manejo, algunos autores sugieren que tiene que hacer una ventana lateral para bloquear con una membrana de colágena y depende mucho del tamaño de la perforación, desde luego. Desde un punto de vista técnico y bastante práctico, debemos pensar que si nosotros perforamos, aunque pongamos una membrana y colocamos un injerto, aumentamos el riesgo de que el injerto se vaya hacia la parte interna del seno maxilar y posteriormente obstruya el ostium. Por lo tanto, sería preferible en esos casos no colocar un injerto óseo. En la pregunta de 1 milímetro, ¿hay alguna contraindicación por ser hueso tan delgado?
No, no hay ninguna contraindicación. Se puede elevar predeciblemente la membrana sinusal y tener un buen resultado en el corto, mediano y largo plazo. Clínicamente, ¿cuánto es lo máximo que se puede elevar la membrana en una elevación de seno maxilar? Clínicamente debemos, desde un punto de vista de prevenir una complicación postoperatoria, no debemos de pasar de 15 milímetros cuando nosotros estemos haciendo la elevación de seno maxilar. Eso, como les explicaba, va en función a que nosotros estimemos un grado de 4 o 5% de resorción del biomaterial que estemos colocando, y estamos pensando en hacer una elevación para colocar un implante de 10 milímetros en promedio. Entonces, no habría una clara justificación para elevarla en sentido apical más, y cuando lo hacemos a 15 milímetros tenemos todavía una distancia bastante importante en promedio hacia el ostium. Sin duda hay que individualizar esta distancia viéndolo y valorándolo tomográficamente. Aún se recomienda hacer prueba de Valsalva. Este es como que un tema controvertido clínico. Siempre hay algunos clínicos que están en contra de hacerlos porque dicen que podemos tener una membrana intacta y al hacerla podemos generar una perforación, y otros como yo que pensamos que no es tanta la presión como para que se genere esta perforación. Si nosotros revisamos la literatura, no hay nada que nos diga una postura clara entre hacerla y no hacerla con respecto a que se vaya a lesionar la membrana sinusal. Lo que sí le puedo decir desde el punto de vista clínico es que cuando hacemos esta prueba es muy evidente cuando hay un desgarre o hay una perforación de la membrana sinusal, y más en la técnica transalveolar, que cuando no la hacemos. Entonces, sí, yo pienso, y hay también literatura con grandes autores que también empíricamente recomiendan llevar a cabo la prueba de Valsalva para evitar o para cerciorarnos que no hay una perforación del seno. No comprendí bien. ¿En qué casos se utiliza solo fresas y no osteotomos? Hablo de calidad de hueso. Ok. Cuando tenemos una calidad ósea mala, o sea, hueso tipo 3 o 4, que generalmente está en maxilar posterior, es preferible para aumentar la estabilidad primaria de nuestros implantes emplear osteotomos, hacer una compresión ósea, preferentemente con osteotomos que sean rotatorios, que no sean amartillazos, como les decía hace unos momentos. Y esto va, insisto, con la función de que tengamos estabilidad primaria, menor micromovimiento en las primeras semanas de cicatrización del implante, y asegurar más la oseointegración. Cuando nosotros usamos una fresa, de todos modos podemos tener un elevado éxito en cuanto a la oseointegración, pero cuando el hueso es de tan mala calidad, aumenta el riesgo que en nuestro lecho quirúrgico exista cierto micromovimiento por la propia naturaleza del hueso, y disminuya o sea menos predecible la integración. Entonces, contestando puntualmente, hacemos compresión ósea en hueso tipo 3 y 4, generalmente en maxilar posterior, y usamos las fresas cuando tenemos una mayor densidad ósea, o sea, hueso tipo 1 y 2. En el caso que se esté usando el sistema de osteotomos y se prevea que hay una perforación, ¿se podría colocar el implante como objeto bloqueador? Sí, en teoría podemos colocar el implante como algo que bloquee, que no tenga una comunicación oroantral, y la forma en cómo cicatrizaría sería diferente nada más. Es decir, sería imposible que se llenara de hueso el ápice del implante, ya que estaría en contacto directo con el seno maxilar. No es algo que se recomiende desde el punto de vista clínico, no es algo ortodoxo que hacer, pero una respuesta de plausibilidad biológica sería esa. En su experiencia, si llegamos a rasgar la membrana, ¿cuál es el protocolo a seguir? Si nosotros llegamos a rasgar la membrana, primero, guardar la calma, porque es un tratamiento que es un problema transoperatorio común y se puede solucionar de manera bastante predecible. Si la perforación de la membrana es de menos de 5 milímetros, podemos o poner una membrana de colágena o intentar suturarla con
una aguja muy finita de entre 6.5 y 8 milímetros con un diámetro, un calibre de la sutura muy fino, también 7.0 sería algo recomendable. Sin embargo, técnicamente es muy complicado, por lo cual colocar una membrana es mucho más simple. Si es más de 5 milímetros es mandatorio colocar una membrana de colágena, y si se perfora por completo la membrana sinusal, se vuelve un poquito más o se vuelve mucho más complicado desde el punto de vista técnico, ya que necesitamos una membrana de colágeno muy grande con un tiempo de reabsorción lento de 4 a 6 meses para hacer la técnica que propone el doctor Jaime Lozada, en la cual nosotros diseñamos nuevamente una membrana sinusal con la membrana de colágeno, fijándola con tachuelas hacia las paredes vestibulares de la antrostomía. Entonces, si la perforación no es tan grande como lo que acabo de mencionar, es decir, que no es grande, me refiero a que sea de menos de 10 milímetros, nosotros tenemos que seguir haciendo la elevación del seno, tenemos que rodear la perforación, tenemos que ver toda la periferia de la perforación, y ahí colocamos una membrana de colágeno. Bueno, también queremos recordar de nuevo que nuestro próximo simposio de implantología multidisciplinaria es el 4 de diciembre, aquí en Ciudad de México, en el Hotel Camino Real. Y les recordaré el programa científico. Está con nosotros el doctor Juan Arias, que nos trae un tema de uso de tejidos en situaciones de gran demanda estética. Tenemos una dupla con el doctor Luis Miguel de la Isla y Juan Delgado con el tema simbiosis quirúrgico-protésico en busca de resultados predecibles del sector anterior. Tenemos al doctor Salvador García Valenzuela con el tema de acondicionamiento, optimización y reconstrucción de tejidos periimplantares. Y de nuevo el doctor el doctor Salvador Robles, con implantes dentales en pacientes periodontalmente comprometidos, un análisis clínico. El registro es a partir de las 7:30 y estaremos cerrando el día a las 7:30. Los esperamos. Cualquier duda nos pueden contactar vía nuestro sitio web www.misimplants.com.mx. Y tenemos algunas consideraciones en el sentido de algunas universidades, algunos clientes especiales. Con gusto los podemos atender. ¿Tienes alguna otra pregunta? De igual manera, les recordamos que este simposio será el lanzamiento del implante B3 con la participación de el LAD TINAT, que nos dará un panorama preciso de la conexión cónica, especialmente del implante B3, el cual será destapado para la Ciudad de México y para México, para todo el país, ¿no? Estamos esperando si se puede hacer alguna otra pregunta aquí sobre la conferencia del doctor Salvador Robles. Aquí tenemos alguna otra. Bueno, esta pregunta ya la contestó, la comentó el doctor Salvador, pero igualmente la ponemos por aquí. ¿Qué marca de kit utiliza para realizar procedimientos de elevación de seno maxilar? El que les presenté es el Bone Compression de la casa comercial Miss.
También están preguntando cuál es el link para verlas grabadas. De igual manera, terminando la sesión, se les hará llegar este correo con todas las especificaciones. Realmente es el mismo, nada más queda con los 2 videos en el mismo lugar, ya para que puedan seleccionar cualquiera de los 2 días. A ver, estamos Bueno, pues les recordamos que las conferencias estarán grabadas durante un mes para que puedan cumplir con sus 8 horas crédito avaladas por la UNAM proporcionaremos cualquier duda, el correo del doctor Salvador, para que puedan asistir puedan preguntarnos cualquier tema relacionado a su conferencia y así poder acreditar sus horas también. Parece que no hay ninguna pregunta. Igual, doctor, si nos quisiera dar algunas palabras para cerrar con la audiencia. Pues agradecer su amable presencia virtual a este foro, sin duda el compartir los conocimientos e intercambiar ideas nos lleva a tener una mucho mejor práctica, y espero que pues este breve resumen de todo lo que se ha publicado en los últimos 30 años haya sido de relevancia para su práctica clínica, y estoy abierto para cualquier duda o discusión adicional en el correo electrónico que les vamos a proporcionar, y que tengan un excelente día. Bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos de esta transmisión, recordándoles que mañana será el mismo link. En la mañana les llegará una nueva confirmación para que solamente le vuelvan a dar clic e ingresen sus datos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.